Soy de la comunidad purépecha de Turicuaro, Michoacán, y soy egresada de la maestría en lingüística indoamericana. Voy a presentar ahora un resumen sobre los resultados de la investigación que lleva por título El uso infantil de sufijos de espacio en lengua purépecha. Mi asesora es la doctora Lourdes de León Pasquel. Muy bien, la siguiente presentación se organiza de la siguiente manera. En un primer apartado, comento las especificidades del estudio como la comunidad, la metodología y las técnicas utilizadas. En un segundo momento, abordo un poco de los antecedentes de los estudios de los sufijos de espacio en la lengua purépecha. En un tercer momento, hablo un poco sobre los estudios de adquisición y socialización temprana de la noción de espacio en lenguas mesoamericanas, específicamente sobre la hipótesis cognitivista y la hipótesis específica a la lengua. En un cuarto momento, hablo sobre los resultados de los sufijos de espacio en el habla adulta. En un quinto momento, presento los resultados de los usos de los sufijos de espacio en el habla infantil. En un sexto momento, presento conclusiones generales y finalmente la bibliografía. Un poco del contexto sociográfico de la lengua purépecha es que, bueno, el pueblo purépecha se suele subdividir en 4 regiones. Está el lago de Pátzcuaro, la ciénega de Zacapu, la cañada de los 11 pueblos y la sierra o meseta purépecha. Sin embargo, estas regiones geográficas no necesariamente se corresponden con variantes dialectales, por lo que algunos autores han señalado a la dialectología de la lengua purépecha como una dialectología de pueblos. Algunos rasgos de la lengua purépecha, bueno, pues son que esta pertenece a la familia lingüística denominada tarasca, es la única lengua que pertenece a esta familia, se considera una lengua aislada. El purépecha también es hablado por alrededor de 141,177 personas, principalmente en la zona noroeste del estado de Michoacán. Por motivos de migración también se habla en estados como Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Estados Unidos. Es una lengua polisintética, aglutinante, sufijal, de alineamiento nominativo acusativo y de objeto primario. El estudio o esta investigación se realizó en la comunidad purépecha de Turicuaro, que pertenece a la zona centro de la región conocida como la sierra o la meseta purépecha. La población de 3 años en adelante que habla esta lengua corresponde a 3,796 personas. Y bueno, esto nos da un panorama general de la vitalidad lingüística de esta lengua en la comunidad. En este pequeño mapa muestro un poco la ubicación geográfica de Turicuaro. Nuestra pregunta de investigación o lo que guió el interés por nuestro estudio fue saber cuáles son las frecuencias, así como los significados y las complejidades morfosintácticas de los sufijos de espacio de la lengua purépecha que están presentes en los niños de la comunidad, tanto en producciones en contextos espontáneos y en contextos con estímulos controlados. Bueno, nuestro objetivo general entonces se centra en identificar las frecuencias, significados y las complejidades morfosintácticas presentes en las producciones infantiles y con estímulos en contextos controlados de los niños hablantes de la lengua purépecha de la comunidad en mención. Nuestra metodología y las técnicas de investigación se conforman de 3 tiempos metodológicos. En el primero de ellos, se licitaron construcciones lingüísticas producidas por los niños y sus principales cuidadoras, que son sus mamás. En este primer tiempo metodológico, se utilizaron 2 videos con pertinencia cultural y lingüística, y el tiempo total de ellos fue de 8 minutos con 4 segundos. Aquí podemos ver algunas imágenes que se utilizaron y que fueron muy ilustrativas para los niños, en donde se produjeron sufijos de espacio, particularmente el de medio líquido. En un segundo tiempo metodológico, bueno, este consistió en la grabación de actividades cotidianas con el objetivo de registrar la producción de sufijos de espacio en este caso de Lolita y su familia, que fue la única familia que permitió este tipo de grabación, y se registran 2 actividades. Una cuando Lolita está haciendo tortillas, como se puede ver en la imagen inferior, y otra en donde Lolita está haciendo su tarea.
Finalmente, el tercer tiempo metodológico, se diseñaron y elaboraron videos para la obtención de sufijos de espacio para que, bueno, se aplicaran a las partes del cuerpo humano que son referidas con los sufijos de espacio. Utilizamos 4 raíces: la raíz kutsu, limpiar, la raíz ho, atar, la raíz katsi, rascar, y la raíz kutsu, katsi, rascar, perdón. Primero se aplicaron, o el sujeto las aplicó a sus distintas partes del cuerpo, es decir, utilizó la raíz limpiar en la cabeza, en la frente, en la nariz, en la boca y así sucesivamente. Primero como sujeto de la acción y luego esta misma acción se aplicó a otro participante. En esta pequeña tabla muestro los nombres y las edades de los niños en los distintos tiempos metodológicos. Tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 2 y el tiempo 3 podemos observar que la niña más pequeña en el tiempo 1, que es Elena, tiene 3 años y en el tiempo 3 ella tenía 3 años con 7 meses. Esto es importante mencionarlo porque en el tiempo 1 podemos observar que los niños son mayores de 3 años. O sea que esta fue la edad, digamos, que utilizamos para poder realizar la obtención de datos. Bien, los sufijos de espacio. Tanto Foster y Friedrich apuntan que los sufijos espaciales señalan el locus del evento denotado por el verbo, y Foster apunta al valor intransitivo de los morfemas espaciales. En esta misma línea, Capistrán menciona que los sufijos espaciales indican el espacio en el que recae el evento indicado por el verbo o donde se ubica o queda ubicado uno de los participantes en dicho evento. Es decir, no solamente los sufijos espaciales denotan el espacio o el locus de la acción, sino que también los autores están advirtiendo que tiene que ver con categorías de voz gramatical para que entonces digamos, este evento que es indicado por el verbo hace referencia también con los sufijos espaciales a ver si se ubica en el sujeto o en el participante o en otro participante de la acción. Algunos antecedentes de los sufijos de espacio en la lengua, bueno, pues tenemos que estos sufijos de espacio han llamado la atención desde los tiempos de la colonia, como en el caso de Gilberti en su Arte de la Lengua Tarasca. Asimismo, también tenemos estudios más recientes, como el de Foster o los clásicos de Friedrich, los estudios de Nava, de Cristina Monzón, de Capistrán y de Chameau. La posición de estos sufijos de espacio que ocupan en la cadena verbal, bueno, pues corresponde a la tercera, después de la raíz verbal y después de ciertos sufijos adverbiales cuando estos están presentes. Por ejemplo, pues en el ejemplo 1 podemos ver que el sufijo espacial está resaltado en negritas, o bien cuando no hay sufijos adverbiales, la posición que ocupan es la segunda posición, como en el ejemplo 2, que también está resaltado el sufijo espacial en negritas. Bueno, es necesario mencionar que no existe un consenso entre los autores sobre el número de los sufijos de espacio ni el significado de ellos. Es decir, las propuestas de los autores que se han dedicado al estudio de estos recursos lingüísticos varían. Pero para efectos de la presentación, me voy a permitir reproducir el inventario de Cristina Monzón, que propone 46 sufijos espaciales a los que va asignando un significado. Aquí podemos ver en esta pequeña tablita 6, luego podemos ver los siguientes y finalmente tenemos el último que corresponde al 46. Dentro del estudio que realizamos para la investigación, pudimos darnos cuenta de que, bueno, Capistrán señala que los merónimos en purépecha responden a un modelo algorítmico basado en la geometría del objeto. Y que la lengua purépecha presenta 2 sistemas de merónimos, uno que corresponde a los nominales y el otro a los sufijos de espacio. En estas pequeñas imágenes podemos observar los espaciales y los nominales, con que se nombran las distintas partes del cuerpo humano. También es muy importante mencionar que no existe una correspondencia de significado entre ambos sistemas de merónimos.
Si bien es cierto que los sufijos espaciales se han estudiado desde su función locativa o de acuerdo con su complejidad semántica, autores como Nava apuntan a que la relación de los sufijos espaciales con la categoría de la voz gramatical existe esta relación. Por lo tanto, pues estos sufijos o estos recursos lingüísticos no solamente se limitan a una función de tipo adverbial, sino que también forman parte del sistema de la voz gramatical con que cuenta la lengua purépecha. Todo esto entonces nos ha llevado a nosotros a reflexionar sobre la polifuncionalidad de estos recursos lingüísticos. Otro dato muy interesante que encontramos en el trabajo de campo y en los datos registrados fueron los sufijos Q y los sufijos ta. Algunos autores, como Capistrán, les han reconocido valores relocativos o de expansión locativa, dado que pues reubican el espacio dado por los morfemas espaciales a otra parte o área del cuerpo, lugar o ambiente en el que recae la acción indicada por la raíz verbal. Nava, por su parte, les asigna valores de voz gramatical, dado que mientras que no refieran a una parte secundaria del cuerpo o del lugar del que se predica, refieren a otro argumento que es introducido por los causativos de Q y ta. Dentro del inventario de los sufijos espaciales también existen algunos que por sí solos, o bueno, existe un par que por sí solo pueden producir una interpretación media y otra activa. Es decir, tienen un valor o poseen un valor bivalente, tanto el sufijo Q de mano y el sufijo ri cuerpo. El primero puede hacer referencia al sujeto u objeto de la acción, mientras que el sufijo ri cuerpo parece que necesariamente hace referencia a un participante distinto al sujeto del predicado. Dentro también de los sufijos o del inventario de los sufijos espaciales se encuentra un paradigma que se ha llamado equipolente. Este subconjunto de sufijos de espacio, se identifica por el habla vocálico que determina el uso de la voz del morfema espacial. Los sufijos terminados en i codifican voz media, mientras que los sufijos terminados en a codifican voz activa, como podemos ver en la pequeña tabla que presento. Ni y su pareado na, pues se glosan como oquedad media, oquedad activa respectivamente. Pi y su pareado pa se glosan como suelo o fuego medio y suelo o fuego activo respectivamente. Y el último par, que es misma, se glosan como líquido medio o líquido activo respectivamente. Este último sufijo pues resulta de interés en nuestro estudio porque fue muy registrado y muy productivo en los datos obtenidos, tanto en los datos infantiles como en los datos adultos. Entonces, el resto de los sufijos que no son Q, mano, ri, cuerpo o que no pertenecen a los morfemas pareados que acabamos de ver, codifican voz media, por lo que para hacer referencia a otro participante o argumento de la oración requieren de los causativos Q o ta. Referente a los estudios de adquisición y socialización temprana de la noción de espacio en las lenguas mesoamericanas, específicamente de la hipótesis cognitivista y la hipótesis específica de la lengua, podemos ver que la primera establece que la emergencia del pensamiento espacial es anterior a la emergencia del lenguaje. Se menciona entonces que la percepción antecede al concepto y el concepto al lenguaje, tal como se puede observar en esta pequeña tabla. Y dentro de los conceptos, se encuentran estos conceptos universales como el movimiento, la gravedad o trayectoria vertical, el soporte, el contacto, el contenido y la interioridad. Por su parte, la hipótesis específica a la lengua materna nos indica que los niños aprenden las nociones cognitivas guiados por la tipología de su lengua. Es decir, la lengua materna ofrece nociones espaciales específicas. Algunos estudios que podemos referir al respecto son los de Tzotzil, de Lourdes de León, los del Huichol, de Paula Gómez, del Totonaco, de Faustino Méndez. Bien, en esta pequeña tabla muestro los sufijos de espacio, los resultados de los sufijos de espacio obtenidos en el habla adulta. En la primera metodología, que consistió en la aplicación de los videos, podemos observar un total de 13 sufijos para los resultados de don Primitivo, un total de 9 sufijos para la mamá de Ricardo,
Tenemos 5 sufijos para la mamá de Elena y 2 sufijos para la mamá de Evelyn. También podemos observar aquí que uno de los sufijos más compartidos, o el sufijo, mejor dicho, más compartido por todos los hablantes adultos, corresponde al sufijo mi-ma, al pareado mi-ma, líquido medio, líquido activo. Aquí es importante mencionar que esto está en correspondencia con los estímulos utilizados, pues recordemos que en el primer tiempo metodológico se utilizaron videos que contenían escenas en donde predominaba el medio líquido. Otro de los sufijos muy compartidos por los hablantes adultos fue el sufijo mu, boca. Este se compartió por don Primitivo, por la mamá de Ricardo y la mamá de Evelyn. El significado con que estos sufijos fueron utilizados, bueno, el mima, que es compartido por todos, fue con un significado extracorporal, es decir, para hacer referencia a un lugar fuera del cuerpo humano, mientras que mu también fue utilizado con este significado extracorporal para referirse a la orilla del lago, específicamente en los videos que se mostraron para la obtención de datos. Las frecuencias de los sufijos de espacio en el habla adulta, por medio de la interacción espontánea, bueno, pues tenemos que quien registró el mayor número de sufijos fue la mamá de Lolita, con 8 producciones, su papá con 2 y su hermano con 1. El sufijo más compartido en esta actividad o en este segundo tiempo metodológico fue el sufijo ku, que corresponde a mano, y el significado precisamente con que fue utilizado fue para hacer referencia a la mano del cuerpo humano. Y bueno, esto también es importante comentarlo porque está en relación a la actividad que se registró, o una de las actividades registradas, que fue justamente la actividad de hacer tortillas. Bien, los datos adultos son importantes, pues nos muestran, digamos, la meta adulta y el input indirecto y directo que los niños están aprendiendo en su entorno, ya sea en contextos espontáneos o bien, pues digamos que en este caso utilizamos sufijos, estímulos en contextos controlados. Los resultados infantiles de los sufijos de espacio se muestran a continuación. Dentro de los sufijos de espacio en el habla infantil que obtuvimos por medio de la aplicación de los videos en mención, bueno, pues tenemos que Evelyn, Lolita y Ricardo producen el sufijo mi-ma, también correspondiente pues al líquido medio y líquido activo. Aquí podemos darnos cuenta de que tanto Evelyn como Ricardito producen la forma ma, es decir, la forma que se glosaría como líquido activo. Y Lolita produce la forma mi, que correspondería al líquido medio. En este sentido, entonces, es importante mencionar que tanto Evelyn como Ricardito, en el contexto de la aplicación de los videos, están o parecen ya tener afianzado tanto el significado espacial como el significado de la voz gramatical. Lolita, sin embargo, pues produce mi, que corresponde al líquido medio, con el sufijo espacial, pero sin, digamos, el significado todavía de la voz gramatical. Los significados que corresponden a estos datos, bueno, pues corresponden justamente al significado extracorporal, es decir, al significado fuera del cuerpo humano, y en este caso, pues hacen relación justamente a las escenas de medio líquido. En cuanto a la frecuencia y significado de los sufijos de espacio en el habla infantil que se obtuvieron por medio de la interacción espontánea, solamente registramos 2 sufijos por parte de la niña, uno que corresponde al sufijo ku, mano, y el sufijo para. Bueno, este último en la producción andaparáquara, pero no tiene su significado tradicional, digamos, de espalda, sino más bien en esta palabra podría hacer referencia a arrimarse alrededor de un grupo, pero de frente. Aquí podemos observar algunas imágenes de la actividad de hacer tortillas por parte de Lolita. Finalmente, en el tercer tiempo metodológico, en el diseño de los videoclips que se aplicaron para los participantes, bueno, pues tenemos algunos datos muy consistentes en el registro de estos. Podemos ver, por ejemplo, el uso del sufijo ngari y el sufijo para por parte de Lenita para referirse a ojos y espalda respectivamente. En el caso de Evelyn y en el caso de Lolita, podemos ver una gama más amplia y variada de sufijos de espacio para referirse a partes del cuerpo humano.
Aquí es muy importante mencionar que Lolita, por ejemplo, utiliza el sufijo ngari para hacer referencia tanto a la frente, a la nariz, a los ojos, a las mejillas y a las orejas. Este dato o de esta regionalización, digamos, de partes del cuerpo humano fue muy consistente con las 4 raíces trabajadas. Y bueno, también podemos observar la tendencia en esta tabla, pero también se observó en las otras tablas de los datos registrados la tendencia del uso del sufijo ori, que fue el sufijo o que fue el sufijo genérico o que es el sufijo genérico y que los niños utilizan para hacer referencia de manera general a la parte del cuerpo humano. Aquí podemos volver a notar en la columna, por ejemplo, de Lolita, el uso regionalizado o extendido del sufijo ngari, nuevamente para frente, nariz, ojos, mejillas. Y también podemos ver en esta columna de Lolita, por ejemplo, el uso del ri para los hombros, para el pecho, para el estómago. En la columna de Lenita también podemos advertir este uso del sufijo ri para el estómago, glúteos, rodilla, espinilla. Y bueno, en el caso de Ricardo, nuevamente para mejillas, para hombros, para estómago y para pie. Nuevamente, en cuanto a la raíz ma, pegar, adherir, podemos ver otra vez esta regionalización de ngari para Lolita y en esta misma columna el uso del sufijo ri para hombros, pecho, estómago. En esta tabla que corresponde a la raíz ma, pegar, adherir, pero en construcciones que ocurren en el dominio de otro participante diferente al sujeto, podemos igualmente advertir el uso regionalizado de ngari, en el caso de Lolita, el uso del sufijo ri también para ella. Y bueno, estos datos fueron muy consistentes. Entonces, algunas conclusiones generales que podemos anotar es que en la metodología 1, los resultados muestran que los 4 niños del estudio ya tienen adquiridos los sufijos MIMA, que corresponden a líquido medio y líquido activo, con la función de voz media y activa. Este uso indica la adquisición de una noción semántica extracorporal, el contenido en medio líquido y pues una función sintáctica en el periodo de los 3 años en adelante. En cuanto a la metodología 2, los resultados revelan una correspondencia entre el input directo e indirecto y las producciones infantiles, puesto que los sufijos más compartidos por la familia de Lolita y los datos que se produjeron por ella, bueno, están en correspondencia con el uso del sufijo ku, que tiene en este contexto un significado corporal, de mano. Referente a la metodología 3, tenemos que los datos muestran un uso productivo de los sufijos espaciales específicos, sobre todo, como mencionábamos, con Evelyn y Lolita, y la producción alta de nominales. En este sentido es muy importante mencionar que en cuanto a la aplicación del estímulo con la raíz ma, pegar y adherir, se registraron también un alto uso de nominales por parte de los niños y en muchas ocasiones en sus producciones ambos sistemas de merónimos coexistieron. Se registró asimismo un uso productivo del sufijo espacial que nosotros hemos denominado genérico, que es el sufijo ori, cuerpo, el cual parece ser de más fácil acceso para los niños, toda vez que aquellas partes del cuerpo que no se refirieron con espaciales específicos, lo hicieron con este sufijo genérico. Y bien, anotamos también algunos datos consistentes para, en el caso de Lolita, la regionalización de ngari, cara, ojos, que utilizó para todas las partes del cuerpo humano que están referidas en este círculo y que engloban a la cabeza, al cabello, a la frente, a la nariz, a la oreja, a la barbilla, a la boca, a las mejillas y a los ojos. Otro uso regionalizado que también se registró en los datos y que fue consistente con los 4 niños o que fue compartido por los 4 niños y por las principales cuidadoras fue el uso regionalizado a cabeza, sí, a ngari, andara, a cha, a para, a ju, y andú y ari. En este pequeño cuadro mostramos el inventario de los sufijos de espacio poco productivos y no compartidos. Sí, sale.
Bien, pues entonces en esta tabla presentaba por su parte los sufijos de espacio que fueron muy poco productivos y los que no fueron compartidos por todos los niños. En estos sufijos se encuentra mu con su significado extracorporal de orilla o puerta. Tenemos el sufijo de a centro, tanto con el significado extracorporal o como para hacer referencia al estómago del cuerpo humano. El sufijo shu, correspondiente a hombros, y bueno, los que se alcanzan a observar en esta tabla. Estos sufijos parecen representar entonces un grado de adquisición más complejo para los niños, en tanto que no fueron muy productivos y no fueron compartidos por ellos. Bien, el resumen final, bueno, en relación a la hipótesis cognitivista, podemos ver que esta investigación tiene su efecto en tanto que los niños del estudio aprenden nociones tempranas de contenido, por ejemplo, medio líquido, que están presentes en el inventario de los sufijos espaciales. La hipótesis específica justamente nos muestra que los niños aprenden especificidades de esta lengua como contenido en medio líquido, y bueno, estas producciones están presentes tanto en la niña más pequeña como en el niño más grande, y parecen estar dominando no solo el valor espacial del sufijo, sino también la función sintáctica de voz. Finalmente, en cuanto a la generalización, en la metodología 3 podemos observar este recurso del sufijo ri para cuerpo, que es muy utilizado por ellos, y la regionalización de ngari, cara, por Lolita, mientras que la regionalización de ndu, pie, fue compartida por los niños, pero también por sus cuidadoras. Como reflexión final, bueno, pues tenemos que este es un primer acercamiento a un tema que requiere, por supuesto, más investigación con niños y niñas más pequeñas y pequeños, y en los dos sistemas de merónimos, los nominales y los sufijos espaciales. Y bueno, esta investigación contribuye a la documentación del uso temprano de los sufijos espaciales de la lengua purépecha, que desafortunadamente en muchas comunidades se encuentra en un proceso de desplazamiento. Y bueno, el conocer cómo se aprende un sistema como el descrito ahorita demuestra las posibilidades cognitivas y lingüísticas que las distintas lenguas del mundo ofrecen a los pequeños y pequeñas, y sobre todo saber que no existe un camino unilineal en el aprendizaje de las lenguas. Y eso sería todo. Muchas gracias.